Y en el Estado dice fases de la actividad financiera: recaudar y administrar. ¿Quién recauda los tributos? La SAT. Ok. ¿Quién los administra? SAT. Los administra el Estado. Pero el Estado es muy grande. ¿Quién los administra? El Ministerio de Finanzas. Ok, el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Le tomaste? ¿Y qué hace con ese dinero? Cuidado, Con ese dinero, pues, se ejecuta el presupuesto que aprueban anualmente. Ajá. Pues sí, mucha. Ya me dijo, vos me dijo el Carlos Herrera que quiere tu... Es un hijo de puta, te lleva ganas. Y ahorita dije, vos también me vas ganas, pero no hay modo. Ya quiero silenciar, pero no puedo. ¿Dónde sacar el bar? Cálmese, Estoy compañera. silenciando al que ya está. Claro, Silencié. Ah, no. Ya va, no. Ya, licenciado. Okay, Ya la silenció, Yo creo que sí va. Bueno. Si no, vamos a enterar el chisme de la colonia. Bueno, entonces estábamos que todo lo que recauda la SAT y lo administra el Ministerio de Finanzas Públicas para trasladarlo a los demás ministerios y demás instituciones descentralizadas, centralizadas, autónomas, semiautónomas. Acá tenemos los 14 ministerios principalmente, pero el fin principal es lo que establece la Constitución. Saquemos nuestra Constitución y un voluntario que quiera leer el artículo 1. Protección a la Artículo 1 de persona. la Constitución. Protección a la Ajá. familia. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ok. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ok. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y el último, el 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ok, muy bien. Entonces, acá vemos los principales fines del Estado, que para eso es que recauda tributos, pero lamentablemente todo se va en funcionamiento. Y si vieron las noticias de hoy en la tarde, en el periódico La Hora, un diputado o varios diputados presentaron una nueva iniciativa de ley para crear un nuevo ministerio, para que sea el ministerio número 15. Secretaría de no sé qué, la presidencia, quieren volverla ministerio. Ajá, correcto. Entonces, vemos que se están enfocando más a funcionamiento que a inversión, ¿va?
Entonces tenemos que la naturaleza de la actividad financiera del Estado es sociológica. ¿Por qué sociológica? Porque se enfoca a la sociedad, a la persona, a la familia. Conjunto de familias forman una sociedad, como bien lo leímos en los primeros artículos de la Constitución Política de la República. Naturaleza política porque el Estado es una institución pública y está formada por políticos, y los que llegan al poder llegan por medio de un vehículo llamado partido político, del cual vamos a participar nuevamente nosotros ahora en junio, para escoger a las autoridades de los tres poderes del Estado, perdón, del poder, sí, del legislativo y del ejecutivo. Y jurídica porque se basa en leyes que están controladas y es castigado por el organismo judicial el que no respete las leyes. Y porque somos un Estado de derecho, estamos regulados por la Constitución Política de la República, por todas las leyes ordinarias, los reglamentos, resoluciones, etcétera, etcétera. Y económica, que es una de las principales también, porque el Estado se sostiene y debe de cubrir las necesidades de la población por medio de lo económico, por medio de los tributos, principalmente, seguido de los préstamos. ¿Correcto? Entonces, para el examen les van a poner 5 líneas. Naturaleza de actividad del Estado les van a poner 4 líneas o 3 o 2. Y ustedes tienen que poner sociológica o política, jurídica y económica. ¿Correcto? Correcto, Lica. Sector público financiero. ¿Qué forma el área financiera del Estado? Así como las empresas privadas, decíamos que está el gerente financiero, está tesorería, entra contabilidad también, y acá tenemos, no, contabilidad no entra. Tenemos la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT. La SAT, con el decreto 1-98, nació a la vida para encargarse de la recaudación, que dependía y depende del Ministerio de Finanzas Públicas. La SAT depende del Ministerio de Finanzas Públicas. Junta Monetaria, un voluntario que quiera buscar en la Constitución Política de la República el artículo que habla de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Y lo quiera leer. Yoli, Sí, por favor. artículo 132, dice moneda, en potestad exclusiva del Estado de emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a las circunstancias del dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros: el presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República y por un periodo establecido en la ley. Los ministros de Finanza Pública, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. C, un miembro electo por el Congreso de la República. D, un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura.
Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y F, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos 3 miembros durarán en funciones 1 año. ¿Sigo? Ahí estamos bien, gracias. Ok. Muy amable. Ese fue el artículo 132. ¿Alguien Sí, tiene otro artículo? 132. ¿Alguien tiene otro artículo? El de la Junta Monetaria es el artículo 133. La Junta Monetaria Leamos. tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional, con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país. La Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni las entidades privadas no bancarias. ¿Termino? Sí, estamos bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el artículo 132 o el artículo 133 relacionado a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala? ¿O tiene otro artículo de la Constitución? Entonces tenemos que el sector público financiero está formado por estas 4 instituciones. ¿Estamos bien? Entonces los recursos financieros o el dinero. Cuando nos referimos a recursos financieros estamos hablando de todos los ingresos que obtiene el Estado, de los impuestos, de préstamos y de otros ingresos que puede ser la venta de sus activos. Entonces tenemos una clasificación doctrinaria de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir la palabra doctrinaria? Un voluntario. Veamos las primeras 3 letras, doc. Entonces estamos diciendo que tiene principios. ¿Perdón? Que tiene principios. Que tiene principios, muy bien. Pero nos estamos refiriendo a que es una clasificación según documentos escritos por estudiosos del derecho. Estudiosos del derecho han escrito documentos indicando cuál es la clasificación de los ingresos del Estado y la clasifican en clasificación objetiva y subjetiva. Aquí tenemos el cuadro de la clasificación objetiva y esta se subdivide en 3. Según su fundamento jurídico, dice que tenemos ingresos ordinarios que vienen del alquiler o la venta de sus activos. Ingresos derivados que vienen de los ingresos de los tributos. En la segunda tenemos según la naturaleza del recurso en especie, que antes los tributos se recibían principalmente para la época de la colonia o la conquista. Recibían parte de las cosechas. Si uno cosechaba frijol, entonces había que darle cierta cantidad de quintales a la autoridad o a los españoles para mantenerse ellos y para mantener a los ejércitos. Porque la lucha continuaba, ¿va? Conquistando más tierras y que no vinieran otros a quitarle las tierras. Otros piratas, ¿va ustedes? Entonces tenían ejércitos para defenderse, pero había que darle de comer a este ejército. Entonces también por eso dice que surgió lo que son los impuestos. Y también dice que obtenían ingresos por medio de servicios. Y por eso es famoso el expresidente Ubico, porque dice que pasaba agarrando a los que andaban en la calle y se tardaban más de 15 minutos en la calle sin hacer nada, los agarraban y se los llevaba a trabajar, principalmente a hacer carreteras. Y la tercera fuente de ingresos, que es el dinerario.
por medio de tributos. Ahora esta tercera fuente es la principal y la única, porque ahora el SAT no nos recibe en especie nada, ni nos recibe que le prestemos servicio, ni nos dan trabajo. Y la tercera, carácter eventual y permanente. Tenemos impuestos ordinarios y extraordinarios. Y en los impuestos ordinarios tenemos los impuestos directos e indirectos. Y como impuestos extraordinarios, mencionado la otra vez, que tenemos el ISET, Impuesto de Solidaridad Extemporáneo y Temporal. Después se llamó IEMA, después se llamó IETAP, y después se llamó no sé qué, y ahora se llama ISO, Impuesto de Solidaridad, pero ya pasó como un impuesto ordinario, ya no es un impuesto extraordinario. Un ejemplo de impuesto directo. ¿Y quién quiere dar un ejemplo de un impuesto indirecto? ¿El IVA, Alex? IVA. ¿El IVA qué? ¿Qué es? ¿Es directo, Alex? Indirecto. Es un impuesto indirecto. Va, 2 contra 1. Dos dice que es indirecto y uno dice que es directo. Otro dice que es directo. Vamos empatados. El último, ¿quién desempata? ¿Indirecto, Lick? Indirecto, es correcto. El IVA es indirecto. Después vamos a ver por qué es indirecto. ¿Y un ejemplo de un impuesto directo? El ISR. El ISR. ¿Es directo o es indirecto? ¿Quién confirma lo que dice la compañera? Directo. 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 3 directos, muy bien, es directo. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Un voluntario que quiera leer esta noticia del 2010? El trabajo forzado. El trabajo forzado fue una práctica implantada por los conquistadores a los indígenas y negros desde el siglo XVI y que se conservó en Guatemala hasta 1944. Se produce cuando a individuos se les obliga a trabajar bajo situaciones de abuso mental y físico. Obtienen muy mala paga y si no cumple con exactitud los deseos de sus jefes son despedidos. Eso pasa todavía. Existen 3 formas principales del trabajo forzado. Trabajo forzado impuesto por el Estado o por las Fuerzas Armadas. Explotación sexual comercial forzosa. Y trabajo forzado para la explotación económica. Muy bien, gracias. En diciembre de 2018 salió esta noticia. Sería bueno que se implementara acá, ¿verdad? Pero si no los pueden controlar ahí encerrados, imagínense que todos van afuera a trabajar. Sería un caos. Esto fue en el año 2018. 19 y 20 no hubo censo porque por la pandemia, ¿va? 21, 22, nada. 23, no se oye que vayan a censar cuántos habitantes somos. Seguimos con la clasificación doctrinaria de los recursos públicos y tenemos la clasificación subjetiva. En la clasificación subjetiva tenemos por actividades del Estado, por la producción o explotación de sus bienes o de sus activos, que tenemos el alquiler de activos y la venta de activos. A ver, ¿quién recuerda qué activos vendió ya un gobierno de turno y qué gobierno fue? El gobierno de Álvaro Arzú vendió Guatel. Guatel. Muy bien. ¿Qué otro vendió? La empresa eléctrica creo que también fue vendida, pero no estoy seguro. La empresa eléctrica. Y Ban Rural, que antes era antes Bandesa, que también fue en este periodo, si no me equivoco. ¿Qué más? ¿Ferrocarril? El ferrocarril. Sí, el ferrocarril. También va. Bueno, para bien o para mal, pero ya lo vendieron. 2.
O la soberanía o poder del Estado sobre los particulares obtiene impuestos por medio de los tributos. Y tenemos clasificación de los tributos que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y cada una de estas está acompañada por su sanción y podemos pedir crédito para pagar un impuesto directo. Por ejemplo, ahora que se va a presentar la declaración anual del ISR, como persona individual o jurídica, o en relación de dependencia y no tenemos mucho efectivo para pagar el impuesto, podemos solicitar que nos den crédito. ¿Cuántos meses de crédito nos puede dar la SAT? Busquemos en el Código Tributario, crédito para los tributos. O fiado, decían en mis tiempos. ¿Cuántos meses son? ¿Cuántos meses son, jóvenes? No lo han encontrado. O ya se fueron a cenar y me dejaron solo aquí. No, Lick, todavía lo estoy buscando. Ah, bueno. Mientras lo encuentran, hablemos ahorita de la clasificación de los ingresos según el presupuesto. Lick, yo solo Según el encontré, presupuesto. perdón, Ajá. yo encontré que dice el IRSR emitirá pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. Por Pero hijo. hay varias fechas, no sé si es de aquí. No, ese no es de aquí. Aquí los hijos están exentos. Bueno, clasificación de los ingresos según el presupuesto. Y tenemos tributarios, que son los impuestos directos, indirectos, tasas y contribuciones especiales. Para tributarios tenemos, que también son impuestos, pero son para tributarios porque no los conocemos como impuestos, ¿va? Los conocemos como una contribución para que nos atiendan. Y tenemos, por ejemplo, el más conocido, la cuota laboral IX y el Montepío. ¿Alguien sabe qué es el Montepío? Es como un ahorro para el magisterio, Lick, si no estoy mal. Ok, es un descuento que le hacen a los maestros para su jubilación. Sí, pero no solo al magisterio, Lick. Ah, bueno. Sí, ¿no? En varios ministerios de Guatemala. Del Estado. Ajá, Ah, sí, ok, del bien. Estado, sí. Gracias, muy amable. Bueno. C, no tributarios, el alquiler de los activos. D, transferencias corrientes internas y externas que se dan entre instituciones o préstamos que se dan. Donaciones, ingresos específicos, donaciones, préstamos. Y los ingresos de capital, que sería el alquiler de los activos y la venta de los mismos. Lick, perdone, Ajá. ¿una donación es un préstamo, Lick? No, es un ingreso. Ah, sí. Son ingresos que obtiene el Estado y yo mencioné adicional. Como ingresos también puede considerarse los préstamos. Perdón. Adicional a las donaciones. Ah, ya entiendo. Gracias, Lick. Como estamos hablando de ingresos, ¿va? Claro. Entonces, el principal ingreso que obtiene el Estado son los tributos. Exacto. El segundo, los paratributarios, los no tributarios, las transferencias y los ingresos específicos. Y en los específicos están las donaciones. Y aquí mencioné yo que podrían estar también como ingresos los préstamos. Ah, ok.
Ajá. Ok, gracias, Lick. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esta diapositiva? Luke, una pregunta, perdone. Tengo entendido que algunas empresas, creo que mineras y Perenco, si mal no me equivoco, hacen regalías al Estado o a las municipalidades. No sé quién recibe esos ingresos, Lick. Ah, ok, sí. Puede ser ingresos privativos o ingresos públicos que pueden ir a otros ingresos específicos y van al fondo común. Todo esto va al fondo común y se suma cuánto se recibió y se reparte de igual forma a todos los ministerios y a todas las dependencias del Estado. Entonces, en el caso que usted menciona, puede ser que sea un ingreso como se recibe los ingresos tributarios que va al fondo común o que sea específico para la institución como un ingreso privativo. No le podría asegurar en este momento, depende qué institución y bajo qué apellido se está recibiendo ese que usted menciona. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Lick, perdone, también como donaciones a veces ofrecen como un tipo de regalía como la construcción de un puente o una carretera. Eso también es parte de... Esto se refiere a la literal A. Cuando el pueblo contribuye con hacer un puente o un mercado, es la literal A y la literal C, contribuciones especiales. En las contribuciones especiales es donde participa la población que van a hacer un puente o un mercado y dice la municipalidad o el gobierno, dicen, bueno, este mercado va a costar 1,000,000 de quetzales. Yo como municipalidad o como gobierno vamos a poner 800,000. Necesitamos que el pueblo ponga 200,000. Entonces el pueblo pone 200,000 quetzales, ¿va? Entonces se llama contribuciones especiales. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Entonces, para que naciera el derecho tributario, digamos que hace 30 años o 40 años no existía el término derecho tributario o no existía la rama del derecho tributario. Estaba dentro de lo que era el derecho financiero o inclusive estaba dentro de lo que era el derecho administrativo. No existía como tal el derecho tributario. Pero para que el derecho tributario fuera a nacer dentro de todos los derechos como independiente, tenía que tener su propia terminología o sus propios nombres. Entonces se le ha llamado derecho impositivo porque lo impone la Constitución Política de la República en los artículos 171, 239 y principalmente en el 135 que establece obligaciones de los ciudadanos. En la literal C dice contribuir al gasto público por medio de los tributos. Y el artículo 171 que nos obliga a pagar impuestos. El Congreso de la República está facultada para crear decretos o crear impuestos. Lo mismo dice el artículo 239, y donde el 239 aclara que cualquier ley que vaya a crear el Congreso de la República, en este caso en particular ley tributaria, no puede venir a contradecir los artículos constitucionales tributarios. Y cualquier reglamento no puede venir a contradecir a su ley. Es nula ipso iure. ¿Ok? Entonces, el derecho tributario ha recibido el nombre de derecho impositivo, derecho fiscal, que se lo encontramos en una definición en el artículo 14 del Código Tributario. No sé si hay un voluntario que quiera leer el artículo 14 del Código Tributario, por lo menos el primer párrafo. Lick se refiere al concepto de obligación tributaria. Sí, correcto. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, pero desde el tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por el objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria.
sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Muy bien. Es exigible el pago del tributo coactivamente, coercitivamente, y lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de la República. Con base al artículo 135, el artículo 14 del Código Tributario establece que es obligatorio el pago de los tributos. Y también establece la relación que existe entre el contribuyente y la SAT, siempre y cuando se dé el hecho generador, que vamos a hablar más adelante, que es el hecho generador. Derecho tributario, que encontramos aparte del artículo 14, encontramos varios artículos relacionados con lo que es el derecho tributario en el Código Tributario. Entonces queda de tarea leer hoy en la noche esos artículos para que les dé sueño más rápido. 17, 18, 28, 31, 108, etcétera. Entonces tenemos que el derecho tributario tiene su propia definición. Si no, no hubiera nacido a la vida jurídica. Tenía que tener su propia definición, su propia terminología, sus propios nombres. Tiene que ser independiente a los demás derechos. Tiene que estar ubicado dentro del derecho público. ¿Ya? Entonces, dentro de la terminología tenemos que ha recibido el nombre de derecho impositivo, derecho fiscal, derecho tributario, entre otras definiciones, o entre otros nombres, perdón. Autonomía. El derecho tributario tiene que ser independiente, autónomo, pero para llegar a ser autónomo tuvo que tener su propia teoría que se podía leer y explicar, ¿ya? Y por eso es que aquí en la facultad tenemos el curso de Derecho Tributario, donde explicamos la teoría y lo que se van a examinar ustedes en el primer parcial sobre lo que es la didáctica o la teoría de lo que es el derecho tributario. Científica, donde se demuestre que haya causa y efecto. Entonces tenemos que del derecho general, en la cúspide de la pirámide tenemos el derecho. Y de ese derecho se desprendieron dos ramas, el derecho privado y el derecho público. El derecho en general solo tiene dos ramas o dos columnas. Y para ubicarnos un poco, digamos que si preguntamos cuántos derechos hay, alguien nos puede decir hay 60 derechos. Otro puede decir, no, son 100 derechos. Va, está bien, son 100 derechos. Pero la particularidad del derecho privado es que ahí solo hay dos derechos. ¿Cuáles son esos dos derechos? Derecho privado solo hay dos. Muchas veces hemos escuchado la frase que dicen, es mi vida privada, respétame. Es mi negocio. No te metas en mi negocio, ese es negocio privado. Es mi dinero, el que está metido ahí es mi capital. Es mi cuenta de ahorro. Y es mi vida. Yo no me voy a exponer a ir a ese lugar. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo soy dueño de mí mismo. Así va. Entonces. Civil y comercial. ¿Ah? Civil y comercial. El civil y el comercial. Entonces, el derecho civil protege a la persona. ¿Ya? Sus derechos. Y el comercial o ¿cuál es el otro? Que lo ganaron el año pasado. Mercantil. El mercantil, que protege a la propiedad del negocio de esta persona. Entonces, en el derecho privado solo hay dos derechos. El de la persona y el de su negocio, el de su capital. ¿Correcto? Ahora,
Los otros 98 derechos están en el derecho público. Cualquiera me puede mencionar en la calle a mí cualquier derecho, pero si no es de aquellos dos, quiere decir que es del derecho público. Entonces alguien me menciona, mira, fíjate que el derecho tal, sí, ese es el derecho público. ¿Y cómo sabes que es derecho público? No le voy a decir, pero es fácil, porque no es de aquellos dos. Aquí solo hay dos, los otros 98 están en el derecho público. ¿Me explico? Ahora, ¿en dónde está el derecho tributario acá? Ahorita vamos a llegar. Entonces, causa que del derecho se desprendieron dos derechos, dos ramas, dos columnas, o el derecho se dividió en dos partes. Ese fue el efecto, derecho privado y derecho público. Del derecho público se desprendió el derecho administrativo, efecto. Del derecho administrativo se desprendió el derecho financiero, efecto. Del derecho financiero se desprende el derecho tributario. El derecho financiero controlaba lo financiero y lo fiscal. Y ya no se dio abasto. Entonces, hubo un momento que fue creciendo el derecho fiscal y se independizó. Y entonces el derecho financiero ya se quedó solo. El derecho administrativo controlaba lo financiero, pero ya no se daba abasto. Entonces el derecho financiero se independizó. ¿Ya? Y del derecho público se independizó el derecho administrativo. Y que sigue siendo público. No sé si se entendió eso de causa y efecto, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, para que el derecho tributario fuera independiente, causa y efecto, que se separe de los demás derechos, pero que dependa del derecho público, que es derecho público, que tenga su propia teoría y que tenga sus propias leyes. Y el derecho tributario tiene sus propias leyes. Para empezar, está la Constitución Política de la República. Empezando con el artículo 239, el 171, los demás que hemos leído, y localizamos aproximadamente como 10 artículos relacionados a tributos en la Constitución. Adicional, hay leyes tributarias, la ley del IVA, el ISR, el ISO, el timbre, el cemento, de bebidas alcohólicas y todas las leyes tributarias y los reglamentos de estas. Entonces sí tiene su propia legislación y por eso es que se independizó. Es autónoma. Entonces, resumiendo, la autonomía del derecho tributario, que tenga su propia teoría, que sea científica, se pueda comprobar causa y efecto y que tenga sus propias leyes. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien quiere agregar algo de lo que ya leyó para el examen? ¿Quiere complementar esto? Entonces, ¿dónde ubicamos al derecho tributario? En el derecho público, en la rama o en la columna del derecho público. ¿Ok? Porque ya dijimos que el derecho se subdivide en dos ramas, en el privado y en el público. ¿Correcto? ¿Que es de interés social el derecho? Sí. ¿Por qué? Porque favorece a las masas, a la sociedad, recibe bienes y servicios de los 14 ministerios y también le favorece al Estado porque toda la sociedad contribuye directa o indirectamente, pagamos impuestos. ¿Ya? No prevalece lo individual, sino que todos debemos de recibir bienes y servicios del Estado. De fuerza obligatoria, si es de fuerza obligatoria, al artículo 135 se llama obligaciones de los ciudadanos o algo así se llama, en la literal C dice contribuir al gasto público, el artículo 14 dice la relación que existe entre la SAT y los contribuyentes y que es de carácter obligatorio pagar impuestos, y el artículo 21 que habla quiénes son los responsables de pago de los impuestos por si existiera una persona menor de edad que tenga que pagar impuestos, tiene que tener un representante. Por ejemplo, Dios no lo quiera y se muere uno de nosotros, a los hijos les quedan nuestras propiedades, por ejemplo. Así de sencillo, le queda el vehículo. Y ya ahorita tendría que pagar él la calcomanía del 2023. O la tarjeta de circulación, ¿no? ¿Cómo se llama? Y él no sabe nada de eso, entonces tiene que tener un representante, un tutor que lo represente y él vaya a pagar en nombre de él.
la calcomanía de ese año. Igual, perdón, ahorita que tocaste el tema de ajá, que Dios no lo quiera, alguien se muera y posee un vehículo. Yo tengo ajá. entendido que ese vehículo lo inactiva la SAT porque, bueno, no pudo venderlo, qué sé yo, pero sí tengo entendido que esos vehículos los inactivan. No sé qué procedimiento harán para poderlo activar y quizá conservarlo o venderlo, no sé. Ok, bueno, en primer lugar, como falleció el fulano a ustedes, entonces con base a el acta de defunción se hace la gestión o el trámite para pasarlo al nombre de otra persona, que en este caso no sería el menor de edad porque es lógico, es menor de edad. Entonces pasaría al nombre del tutor del menor de edad. En este caso puede ser el cónyuge que se murió o un familiar mayor de edad, alguien que lo represente, para que éste continúe ya con el nombre de él el vehículo y continúe pagando los impuestos y esté en circulación. Por eso mejor hay que dejar un testamento, ¿va? Pero eso es otro tema. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien quiere hacer otro comentario sobre esto? De lo contrario, el vehículo se queda intestado como cualquier terreno o cualquier casa. Y lógico, si no ha pagado la tarjeta, no ha pagado la tarjeta de circulación este año, pues no puede circular, ¿va ustedes? Entonces ubicamos al derecho tributario dentro del derecho público, que es de interés social, porque tanto le interesa al Estado que todos los ciudadanos paguen impuestos, como a los ciudadanos nos interesa que el Estado nos devuelva en bienes y servicios los impuestos y no en funcionamiento. Y que esto es de carácter obligatorio, tanto para el Estado, porque el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, 5 de la Constitución establece que es obligación del Estado el fin supremo, velar por la persona, por la familia y por la sociedad. Y todos tenemos los mismos derechos. ¿Vamos bien ahí? Entonces acá tenemos una definición de derecho tributario. Conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la actividad del Estado tendiente a la obtención de recursos dinerarios de la economía privada para el cumplimiento de sus fines. ¿Quién me quiere traducir esta definición con sus propias palabras? ¿Quién quiere desarmar esta definición? O buscar sinónimos y antónimos, o no sé cómo la cosa. Un voluntario. Con base a todo lo que hemos visto estas 2 semanas, ¿quién quiere sustituir algunas palabras de acá? Lick, yo creo que son todos los elementos que conforman la organización para que los impuestos o los tributos se empleen de la mejor manera. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues yo entiendo aquí que pues cuando se refiere al conjunto de normas, ahí estamos hablando de la ley del IVA, el impuesto sobre la renta, todos los reglamentos, ahí sí que todos los impuestos, ¿vale? El código tributario, y cuando pues esto pues es por lo que se rige ahí sí que la SAT, ¿va? Que es la encargada de recaudar el dinero y entregarlo para ahí sí que para que ahí sí ya me quedé líquido. Muy bien, gracias. ¿Alguien En el más? cumplimiento de sus fines, pues es en teoría para lo que sirven los impuestos, ¿vale? Muy bien. Excelente. ¿Alguien más?
Conjunto de normas, la Constitución, la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del ISO, la ley del cemento, la ley del timbre, la ley de no sé qué, los reglamentos de cada una de estas. Conjunto de normas. Principios e instituciones. ¿Qué instituciones mencionamos al principio de esta clase? La SAT, y el Ministerio de Finanzas Públicas, la Junta Monetaria, Registro mercantil. Mala, Superintendencia. Ajá, correcto. Registro mercantil. También registro mercantil, muy bien. Que regula la actividad del Estado. Registro de la Pendiente de la propiedad. obtención de los recursos. ¿Cuáles son esos recursos dinerarios? Los impuestos y impuestos, donaciones y préstamos. Ok, muy bien. Que vienen de la economía privada. ¿Cuál es la economía privada? La empresa privada. La empresa privada, ¿qué más? Mencionamos dos, ya se les olvidó. Economía privada, mencionamos dos. Civil y comercial. Sí, civil y comercial. Civil y comercial, perdón. Civil comercial. Muy bien. Para el cumplimiento de los fines, ¿cuáles son los fines del Estado? Leímos 5 artículos. Velar por el bienestar común. Ok, muy bien. Inversión. Ok, muy bien, inversión. Es correcto. ¿Alguien más quiere decir algo de esta definición? División del derecho tributario. Material o sustancial. Material sustancial se refiere al pago. Si leemos la Constitución Política de la República, el artículo 135 dice todos deben de pagar impuestos. El artículo 14 dice la relación entre la SAT y el contribuyente y que es obligatorio pagar impuestos. Leemos la ley del IVA, dice pague el 12%. Leemos la ley del ISR, dice pague el 25% o el 5% o el 7%. Leemos la ley del ISO, dice pague el 1%. Lee la ley del cemento, por cada costal de cemento pague tanto. Bebidas alcohólicas, cada botella paga tanto. Entonces, la primera división, que es la material o la sustantiva, la más importante, es el pago de los impuestos. ¿Vamos bien ahí? Bueno. La formal. Son aquellas obligaciones formales que debe cumplir el contribuyente ante la SAT, aunque no lleven pago. ¿Cuáles son? Son como 20, pues, pero mencionemos 3, ya que es el curso de Derecho 3 de 3 obligaciones formales que no llevan dinero. Hacer una actualización fiscal anualmente para ver si nos tiene pendiente algún, para ver si está solvente al fisco. Actualización anual. ¿Qué otra? ¿Podría ser el NIT? ¿Cómo así podría ser el NIT? El NIT, o sea, tener NIT, no. Ah, sí, obligación formal o tener el NIT. Ajá. ¿Cuál sería la otra? Llevar libros y registros. Llevar libros y registros. Muy bien. Esa es otra obligación de los contribuyentes. Procesal o instrumental. Si no cumplimos con el 1 y el 2, la administración tributaria inicia con un proceso y número 1 es un procedimiento administrativo, donde nos cobra multa e intereses por no haber cumplido con el paso 1 y con el paso 2. ¿Ya? Y si no pagamos el impuesto, inclusive ni la multa, sigue el proceso por medio de lo que está establecido en el Código Tributario, que se llama procedimiento administrativo de cobro, que la administración tributaria se puede llevar hasta 115 días para cobrarnos el impuesto. La multa y los intereses o la mora, según corresponda,
cuando no pagamos un impuesto. Ahora les pregunto yo, ¿en qué impuesto se paga intereses y en qué impuesto se paga mora? ¿O cuándo se paga intereses y cuándo se paga mora? ¿Alguien sabe eso? Intereses se pagan cuando no se presenta una obligación, ejemplo, el IVA. Se pagan intereses más la mora que genera eso. O sea que en el IVA se paga intereses y se paga mora, los dos. Ajá, sí. La mora por el tiempo que usted se tarde en pagar el impuesto, y el interés es lo que refleja la multa directa por no haber presentado su impuesto en la fecha establecida. Ok, ¿alguien más? ¿Apoya lo que dijo el compañero o tiene otra versión? El pago del YUSI. Ajá, ¿qué pasó con el pago del YUSI? Si uno no paga, digamos, trimestralmente el recibo que le llega a uno a su casa, si no lo paga uno, le empieza a correr interés, mora. ¿Cobran los dos? Sí. No, solamente la mora, Lick. Solo la mora. Bueno. ¿Alguien más? El último. Que diga cuándo cobran intereses y cuándo cobran mora. Bueno, lo vamos a ver cuando estemos viendo los impuestos. División del derecho tributario. Entonces tenemos la división material sustancial, que es el pago. Si nosotros pagamos, nos evitamos la formal, que es... Porque las obligaciones formales también tienen sanciones y multas. ¿Ok? Y la procesal ya es cuando la administración tributaria nos lleva a lo que es el económico coactivo, o nosotros lo llevamos al contencioso administrativo. ¿Qué es esto? Si nosotros no pagamos un impuesto, ya nos ganamos una sanción, una multa, intereses y mora, respectivamente, cuando corresponda. Entonces, primero viene, dijimos que la SAT tiene 3 columnas importantes, o 3 instituciones, o 3 poderes. ¿Cuáles son, dijimos? Aduanas. Aduanas. Fiscaladora o fiscal. Ajá. ¿Y? ¿Cuál la otra? ¿Quién quiere repetir las dos que dijo la compañera y da la tercera? Los 3 poderes de la SAT son la Intendencia de Aduanas, la Intendencia de Fiscalización y la Intendencia de Recaudación. Entonces, nosotros dejamos de pagar un impuesto, nos ganamos multas, sanciones, intereses, etcétera. Y entonces viene la Intendencia de Recaudación y nos empieza a llamar o a enviar correos. ¿Correcto? Perdón. Salud, mensajes también. Y mensajes, bueno. Y ahí está, ese es el trabajo de recaudación. Y nos da el dato aproximado, cuánto dejamos de pagar y cuánto tenemos que pagar, cuántos de multa, intereses, y esa es la opción de ellos, esa es la atribución de ellos de estar cobrando y cobrando y cobrando. No cumplimos de cobrarle, entonces abre un expediente con la información que tiene, ya nos envió, y se lo traslada a la Intendencia de Fiscalización. En fiscalización ya nombran a un auditor o 2 auditores y dicen, bueno, vayan a tal empresa porque según recaudación no han pagado estos impuestos. Y va corriendo los intereses porque digamos que recaudación se tarde 3 meses con nosotros, cobrando 6 meses. De ahí lo pasa a fiscalización y fiscalización nombra a un auditor, lo más rápido sería en 6 meses. O sea, estaría nombrando a un auditor en noviembre de este año, para que se presente con nosotros en enero. Para todo eso va corriendo la mora y los intereses. La multa ya está ahí. Se presenta al auditor y hace auditoría.
Y dice, bueno, ustedes el año pasado pagaron 1 millón de ISR como empresa y este año no quieren pagar nada. Entonces yo vengo a calcular y a mí me salió que tienen que pagar 1.5 millones y como me dio tiempo me puse a ver las retenciones que le hicieron a los empleados y me saltaron 4 empleados que tenían que cobrarles 5,000 quetzales más a cada uno. Así que son esos 20,000 también. ¿Ok? Gracias. Y entrega su informe, lo discute y todo, y nosotros no estamos de acuerdo. No es 1.5 millones, sino que era 1.1. Entonces no nos aceptaron las pruebas de descargo. Los empleados, esos 4 empleados que salieron afectos, 2 sí se defendieron, los otros 2 no encuentran cómo defenderse. Y se armó la de San Quintín. Entonces aquí se dan 2 cosas. El auditor tiene 115 días hábiles para cobrarnos eso y él nos notifica y nos están cobrando. Él ya cumplió con su plazo. ¿Ya? Ahora nos toca a nosotros defendernos. Incluso de esos 115 días hábiles nos dieron plazos para defendernos. Bueno, el asunto es de que si yo, contribuyente, no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahorita, yo pongo una denuncia ante las autoridades correspondientes y me voy por la vía de lo contencioso administrativo y digo, la SAT me está haciendo bullying tributario porque no me está aceptando mis pruebas de descargo, me está cobrando de más. Si yo no hago eso, igual la administración tributaria va y presenta una denuncia contra el contribuyente y se va por la vía de lo económico coactivo. El problema es que aquí ya entra el juez a ver los casos. La SAT solo nos está cobrando el impuesto, las multas, los intereses y la mora. Pero si nosotros no le pagamos y llega a los tribunales, el juez le agrega, adicional a esto, le agrega cárcel. ¿Ya? Pero el contribuyente llega con su abogado a defenderse y la SAT lleva con su abogado a defenderse, el auditor. Y el juez determina si sale culpable el contribuyente, dice, bueno, me paga todo lo que dice la SAT, más usted tiene 3 años de cárcel. Puede ser cárcel conmutable o inconmutable. O sea, o me paga una multa adicional, que puede ser el mismo valor del impuesto, o más, o el doble, o el triple, según cómo esté el juez de buenas o de malas, o se va a la cárcel y de todos modos me paga lo demás. Entonces, para no meterse a ese problema, hay que solucionar los asuntos de una vez con la SAT, y por eso es que agregaron. Si ustedes leen sus normas de auditoría, dice, hay una norma que habla de la discusión del informe con el cliente. Y hace como 4 o 5 años antes de la pandemia, agregaron en el Código Tributario la discusión del informe con el contribuyente para llegar a un acuerdo antes de que se vaya a tribunales. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver para el examen final. Ahorita solo la teoría que estamos viendo, generalidades. Pregunta, ¿el derecho tributario tiene relación con los otros 98 o con los otros 99 derechos? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene relación con la Constitución el derecho tributario? Sí. En la clase anterior conseguimos con 10 artículos relacionados a tributos. ¿Es verdad? ¿Con Sí. qué otro derecho se relaciona al derecho tributario? ¿Quién me ayuda? En lo que me tomo un clarito de té. Solo uno, ¿verdad? No da tiempo para que participen todos. ¿Con qué otro derecho se relaciona el derecho tributario? Ya le dije que con la Constitución, porque lo vimos el martes. El derecho tributario tiene relación con 10 o 15 artículos de la Constitución. ¿Con qué otro derecho se relaciona? ¿Derecho penal? Con el derecho penal, muy bien, porque el juez nos puede llevar al botiquín por no pagar impuestos. ¿Con qué otro derecho? ¿Con qué otro derecho, jóvenes? ¿Civil? Con el civil. ¿Por qué? ¿Por qué con el civil? Porque quizá al no llegar a un acuerdo,
entonces ya se procede de manera civil, por la vía civil. Muy bien. Pero al principio, ¿por qué con el derecho civil? Porque me obliga a mí como persona a sacar el NIT. ¿Ya? Y a pagar de mi sueldo el 5% de ISR. Y si no pago, me puede llevar por la vía civil, como bien dice usted. ¿Con qué otro derecho se relaciona al derecho tributario? A ver. ¿Lo laboral también, Lick? Con el laboral. Porque por medio del derecho laboral se demuestra que yo estoy trabajando, estoy en relación de dependencia, tengo un contrato firmado en relación de dependencia, o solo de prestador de servicios, por lo tanto estoy obligado a pagar impuestos, estoy obteniendo ingresos. Es correcto. ¿Con qué otro derecho? Con el mercantil. Con el mercantil. ¿Por qué tiene relación con el derecho mercantil? Porque de acuerdo a las ganancias que devengan las entidades, en base a ello se calculan los impuestos para tributarlos. ¿Y si no tengo ganancias? ¿Tengo relación todavía o ya no? ¿Ah? Sí, porque es obligación presentar esos impuestos, ¿Cuáles? como el IVA. El IVA. Ajá. No tengo ganancias, pero ¿qué estoy haciendo con el IVA? Cumpliendo. Pero ¿cómo nace el IVA? Con una compra-venta. Ah, ok, con una compro mercadería y vendo mercadería, entonces ahí nace el IVA. Aunque no tenga ganancia, pero estoy cumpliendo con un impuesto de mi con los negocio, servicios del derecho prestados, mercantil. ¿Ah? También con los servicios prestados. Y con los servicios prestados, es correcto. Muy bien. Entonces, el derecho tributario se relaciona con varios derechos, ya sea privados o públicos. Y principalmente con la Constitución Política de la República, que lo vimos el martes. ¿Está claro esto de la relación de los tributos? O, perdón, la relación del derecho tributario con otros derechos. Este lo vamos a ver el día martes. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tiene alguna duda sobre lo que vimos? Disculpe, tal vez para la LIC Kenia. Si vas a formar los grupos para las tareas. Ah, sí, yo quedé pendiente de mandarle los listados. Sí, solamente cuando tengamos el listado, no sé si me escuchan. Sí. Yo le mando los listados hoy en la noche o mañana. Sí, entonces ya cuando tengan los listados, los vamos a subir ahí a clase, ya los necesitas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ahí estamos, Lick.